200 metros bajo el agua. Dentro de un casco de acero funciona un reactor nuclear con una potencia de varias decenas de megavatios, aproximadamente la misma energía que consume una ciudad pequeña. La temperatura en el núcleo supera los 3 grados Celsius y la presión en el primer circuito alcanza las 3,8 atmósferas. Un solo error de cálculo y bajo la masa de agua ocurriría una catástrofe de la que la tripulación no tendría ningún lugar a donde huir. Sin embargo, esto no sucede. Durante más de 70 años, cientos de submarinos nucleares surcan los océanos del planeta y la inmensa mayoría de ellos nunca ha sometido a su tripulación a una amenaza radiológica seria. ¿Cómo lograron los ingenieros meter un reactor nuclear en funcionamiento dentro de una cápsula de acero y confiarle cientos de vidas humanas al mismo tiempo? En este video, analizaremos qué se esconde realmente dentro del compartimento del reactor de un submarino, por qué un accidente en una central nuclear terrestre y un potencial accidente en el reactor de un submarino son técnicamente escenarios completamente distintos, y qué catástrofes ocurrieron a lo largo de la historia de la flota nuclear y qué enseñanzas exactas dejaron a los ingenieros. Pero primero, hay que disipar el mito más arraigado sobre este tema. Existe un mito popular que sostiene que un reactor nuclear puede explotar como una bomba atómica si algo sale mal. En realidad, esto es físicamente imposible, y la razón radica en la propia naturaleza del combustible nuclear. Para una explosión nuclear clásica, se necesita uranio enriquecido al 90% o más, reunido en una geometría de carga estrictamente definida en cuestión de milisegundos. Precisamente esa construcción desencadena una reacción en cadena incontrolable de tipo explosivo. En el reactor de un submarino se utiliza un combustible completamente diferente, uranio en forma de delgadas varillas metálicas, los denominados elementos combustibles, donde el grado de enriquecimiento es significativamente menor y la propia geometría del núcleo está diseñada para que la reacción en cadena transcurra lenta y de forma controlada. Incluso con la destrucción total del núcleo, una explosión al estilo de una bomba nuclear no puede ocurrir físicamente. Lo máximo a lo que puede llegar un accidente de ese tipo es una explosión térmica de vapor en un circuito cerrado o la liberación de sustancias radiactivas al medio ambiente. Se trata de un peligro serio y real, pero de una categoría de amenaza completamente diferente en su física. Pero entonces, ¿qué ocurre realmente dentro del reactor en su modo de funcionamiento normal y habitual? ¿Y qué impide físicamente que ese proceso se descontrole? El corazón del reactor submarino es el núcleo, donde decenas y a veces cientos de elementos combustibles con uranio enriquecido están sumergidos en el agua del primer circuito. Esta agua cumple simultáneamente dos funciones de importancia crítica. Frena los neutrones rápidos hasta la velocidad a la que mantienen eficazmente la reacción en cadena de fisión, y al mismo tiempo evacúa una enorme cantidad de calor generado. Entre los elementos combustibles se distribuyen uniformemente las barras de control, fabricadas con carburo de boro o hafnio, materiales que absorben los neutrones de manera extraordinariamente ávida, literalmente sacándolos del juego. Cuando el operador introduce estas barras más profundamente en el núcleo, la velocidad de la reacción en cadena disminuye. Cuando las extrae, la reacción se acelera. Este es el principal mecanismo de control de la potencia del reactor, que el ingeniero en el panel de control tiene permanentemente a su alcance. ¿Pero qué ocurrirá si el operador pierde la cabeza en una situación crítica? ¿O si la comunicación entre el panel de control y el propio reactor se pierde físicamente? Precisamente aquí entra en juego uno de los principios más elegantes de toda la ingeniería nuclear: la retroalimentación negativa por temperatura. La construcción del núcleo está deliberadamente concebida de modo que, ante un sobrecalentamiento excesivo, la reacción en cadena comienza a extinguirse por sí sola, sin ninguna intervención humana. El agua pierde densidad al calentarse, frena peor los neutrones y, como resultado, la intensidad de la reacción en cadena disminuye de forma natural. No se trata de un seguro adicional para casos extremos, sino de una propiedad física fundamental incorporada en la propia geometría y los materiales de la construcción ya en la fase de diseño. Adicionalmente, las barras de control están suspendidas por electroimanes. Ante cualquier pérdida de suministro eléctrico, caen instantáneamente hacia abajo por efecto de su propio peso, deteniendo completamente la reacción de fisión en cuestión de segundos. Este mecanismo se denomina protección de emergencia del reactor, y su característica principal es que actúa no gracias a un código de programa o a la decisión de un ser humano, sino simplemente en virtud de las leyes de la física y la mecánica. La gravedad funciona en este caso como última línea de defensa. Parecería que un sistema así está pensado casi a la perfección, pero la historia de la flota submarina nuclear conoce casos en los que los cálculos de ingeniería fallaron, y no siempre por culpa del propio reactor. El 10 de abril de 1963, el submarino nuclear estadounidense USS Thresher partió hacia unas pruebas de profundidad en el Océano Atlántico,
cerca de la costa de Nueva Inglaterra. A una profundidad superior a los 300 metros, la tripulación perdió repentinamente el control del proceso de inmersión. Las investigaciones concluyeron que la causa probable fue el daño en una tubería de agua de mar en la sala de máquinas. El submarino descendió velozmente muy por debajo de la profundidad límite calculada por los ingenieros y el casco fue aplastado por la colosal presión del agua. La nave fue perdida irrecuperablemente junto con toda su tripulación. Un detalle importante que a menudo se olvida. La investigación oficial de la catástrofe demostró que su causa no fue un accidente del reactor, sino la destrucción mecánica del casco y del sistema de inmersión. El reactor en el momento de la catástrofe se apagó de forma completamente normal, exactamente como había sido diseñado para ese caso. Esta tragedia llevó a la Marina de los Estados Unidos a revisar por completo el programa de seguridad de la flota submarina y dio lugar a la creación del Programa Especial de Control de Calidad de Construcción Submarina, SubSafe, que sigue vigente hasta hoy. Pero si el reactor es en sí mismo tan fiable, ¿por qué entonces algunos otros accidentes de submarinos en la historia sí dieron lugar realmente a fugas de radiación? Aquí conviene hacer una aclaración importante y honesta. En la historia de la flota submarina nuclear soviética y rusa, sí ocurrieron accidentes en las propias instalaciones de reactores, incluyendo liberaciones de sustancias radiactivas. El ejemplo más conocido está relacionado con el submarino K-19, en el que en 1961 se produjo un accidente en el sistema de refrigeración del reactor y la tripulación tuvo que organizar manualmente, en condiciones de radiación extremadamente elevada, la refrigeración de emergencia para evitar la fusión del núcleo, recibiendo dosis de irradiación decenas de veces superiores a los límites máximos admisibles. Este caso se convirtió en un punto de inflexión para toda la flota nuclear soviética. Tras él, los constructores revisaron radicalmente el enfoque sobre la redundancia de los sistemas de refrigeración del reactor para que un único punto de fallo nunca volviera a colocar a la tripulación ante semejante disyuntiva. Entonces, ¿qué lecciones de ingeniería concretas extrajeron los especialistas de todo el mundo de estos trágicos casos? Tras una serie de incidentes de gran repercusión en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, los diseñadores de submarinos nucleares en prácticamente todos los países revisaron el enfoque mismo del diseño de los compartimentos de reactores. Surgió una protección múltiple y redundante, un casco resistente hermético del reactor, calculado para una presión excedente varias veces superior a la de trabajo, sistemas de refrigeración completamente duplicados, capaces de seguir funcionando incluso con el fallo total de la bomba principal, y varios sistemas de parada de emergencia de la reacción, independientes entre sí, que actúan según diferentes principios físicos. Además, entre el compartimento del reactor y los alojamientos de la tripulación, los constructores instalaron pantallas de radiación adicionales de plomo y un material polimérico especial que absorbe la radiación neutrónica. Incluso en el modo de funcionamiento normal del reactor, el nivel de radiación en los alojamientos se mantiene por debajo del fondo natural en la superficie terrestre. Hoy en día, el compartimento del reactor en un submarino nuclear moderno es, en esencia, una cápsula separada con múltiples capas de protección dentro del casco general del buque, teóricamente capaz de sobrevivir a un accidente grave sin despresurizar el submarino en su totalidad. Pero, ¿qué hay del combustible? ¿Acaso el reactor no requiere repostaje periódico y, por tanto, un acceso regular y arriesgado al peligroso núcleo? Aquí la ingeniería moderna ha ofrecido una solución que a primera vista suena casi fantástica. Los reactores modernos de los submarinos nucleares utilizan combustible con un grado de enriquecimiento que permita al núcleo funcionar sin recarga durante décadas. En algunos tipos de submarinos, el reactor está diseñado para toda la vida útil del propio buque, es decir, 30 o más años de explotación continua sin un solo cambio de las varillas de combustible. Esto reduce radicalmente la cantidad de operaciones potencialmente peligrosas de mantenimiento del núcleo y al mismo tiempo aumenta drásticamente la autonomía del buque. El submarino puede permanecer en inmersión durante meses, limitándose prácticamente solo a las provisiones de alimentos para la tripulación y no al combustible para los motores. Pero si el reactor es tan autónomo, ¿cómo se convierte exactamente el calor del núcleo en el movimiento de un submarino de miles de toneladas bajo el agua? Aquí conviene entender el principio mismo de transferencia de energía, que está organizado de manera mucho más ingeniosa de lo que pudiera parecer a primera vista. El agua del primer circuito, calentada en el núcleo del reactor, nunca entra en contacto directo con la turbina. Esto se hace intencionalmente para que el agua radiactiva permanezca completamente aislada dentro de un circuito hermético cerrado. En su lugar, el agua caliente del primer circuito pasa por el generador de vapor, donde cede su calor al agua del segundo circuito, ya no radiactivo, convirtiéndola en vapor. Precisamente ese vapor limpio hace girar la turbina, que a través del reductor transmite la rotación a la hélice.
Se forma así una especie de doble capa protectora. Incluso si algo saliera mal en el segundo circuito, el agua radiactiva del primer circuito no puede penetrar allí físicamente, ya que los circuitos están separados por las paredes resistentes del intercambiador de calor y nunca se mezclan entre sí. Parecería que los ingenieros han previsto literalmente cada detalle. Pero ¿qué ocurre si el propio submarino sufre un daño crítico en el casco, por ejemplo, como resultado de una colisión o de acciones de combate? Para este caso, los constructores han previsto otro nivel de protección, no directamente relacionado con el propio reactor. El compartimento del reactor, en la mayoría de los submarinos nucleares modernos, está físicamente separado del resto del casco por mamparos resistentes, capaces de soportar la inundación local de los compartimentos adyacentes sin destruir la hermeticidad del propio reactor. Además, el sistema de protección de emergencia está diseñado para activarse automáticamente ante un cambio brusco de presión, escora o ángulo de trimado del submarino. Es decir, el reactor se apagará solo, antes de que la tripulación pueda reaccionar manualmente ante la situación anormal. Este principio se denomina seguridad pasiva. El sistema no espera la orden del ser humano, sino que reacciona ante los propios parámetros físicos del accidente. ¿Pero existe algún límite en cuanto a cuánto tiempo puede un submarino permanecer bajo el agua, oculto de miradas ajenas, apoyándose únicamente en su propio reactor? Formalmente, el límite no lo determina el reactor, sino el factor humano y las reservas de alimentos para la tripulación. El propio reactor es capaz de generar energía de forma continua durante un tiempo prácticamente ilimitado dentro de su recurso de combustible. Los submarinos nucleares modernos son capaces de producir oxígeno a partir del agua de mar mediante electrólisis y desalar el agua para las necesidades de la tripulación utilizando esa misma energía nuclear. Esto significa que el límite teórico de la autonomía de dicho buque lo determina no la técnica, sino la resistencia psicológica de la tripulación, que permanece durante meses en un espacio cerrado sin luz solar y sin comunicación con la superficie. Pero ¿hasta qué punto está la tripulación de un submarino preparada para hacer frente a una situación anormal si todos los sistemas automáticos fallan de repente, simultáneamente? Aquí entra en juego un factor que a menudo pasa desapercibido cuando se habla de seguridad nuclear: la preparación del personal durante muchos años. Antes de obtener la autorización para trabajar en el reactor en funcionamiento de un submarino, el ingeniero operador pasa años de preparación teórica y cientos de horas de práctica en simuladores terrestres especiales que reproducen con exactitud el panel de control de un reactor real, incluyendo la simulación de los más diversos escenarios de emergencia. Las tripulaciones entrenan regularmente las acciones ante la pérdida de refrigeración, ante la activación falsa de sensores, ante el fallo parcial de sistemas, y los entrenamientos están estructurados de modo que la reacción ante una situación anormal se lleve al automatismo, sin necesidad de largas reflexiones en el momento de una amenaza real. Precisamente esta preparación multinivel del factor humano, al igual que la propia construcción de ingeniería del reactor, se considera uno de los elementos clave del sistema general de seguridad. Existe otro mito arraigado que conviene desmentir por separado: que los reactores de los submarinos militares están construidos de forma esencialmente más simple o menos segura que los reactores de las centrales nucleares civiles, ya que a los militares supuestamente les importa más la compacidad que la fiabilidad. En realidad, ocurre todo lo contrario. precisamente porque el reactor se encuentra en un espacio cerrado junto a la tripulación sin posibilidad de evacuación en caso de un accidente grave. Los requisitos de seguridad de los reactores submarinos han sido históricamente incluso más estrictos que los de muchos reactores energéticos terrestres. Los ingenieros incorporan un margen de seguridad redundante y múltiple, precisamente porque el precio del error aquí no se mide solo en daños materiales. Hoy en día, operan en el mundo varios cientos de submarinos nucleares de diversas clases, y una parte significativa de ellos pasa años en patrullas de combate autónomas sin una sola escala en puerto, utilizando el mismo reactor durante décadas sin ningún cambio. Esa fuente invisible de energía colosal, oculta de forma segura detrás de un grosor de acero de 1 metro y una protección multicapa, continúa funcionando silenciosa y casi imperceptiblemente para la propia tripulación, Mientras cientos de marineros a bordo duermen, comen y cumplen misiones de combate a pocos metros del núcleo. Pero, ¿cómo se aseguran exactamente los especialistas de que el reactor, oculto dentro del casco bajo el agua, funciona realmente con normalidad si no es posible acercarse físicamente a él y realizar una inspección visual durante la travesía? Aquí viene en ayuda una extensa red de sensores que literalmente envuelven todo el compartimento del reactor. Decenas de sensores independientes rastrean las 24 horas del día la temperatura en diferentes puntos del núcleo, La presión en el primer y segundo circuitos, el nivel del flujo neutrónico e incluso los cambios mínimos en la composición del refrigerante,
que pueden indicar un problema incipiente mucho antes de que se vuelva crítico. Todos estos datos confluyen en el panel de control central, donde los operadores ven el cuadro completo del estado del reactor en tiempo real, y un sistema informático especial compara automáticamente las lecturas actuales con los rangos calculados seguros, advirtiendo de antemano sobre la más mínima desviación. Existe otro mito extendido que conviene aclarar por separado: que la tripulación de un submarino durante una larga travesía vive en tensión y miedo constantes debido a la vecindad con el reactor en funcionamiento. En la práctica, todo está organizado exactamente al contrario. Gracias a la protección automática multinivel y al control constante de las lecturas, para la mayoría de los miembros de la tripulación, el compartimento del reactor se convierte en una parte casi tan rutinaria del barco como cualquier otro compartimento técnico. Los submarinistas que sirven durante años en submarinos nucleares señalan con frecuencia que les preocupan mucho más no los riesgos teóricos del reactor, sino factores completamente cotidianos de la larga travesía: la falta de aire fresco, la limitación del espacio y la larga separación de la familia. Pero, ¿qué ocurre finalmente con el propio reactor cuando el submarino llega al final de su vida útil y es retirado del servicio para siempre? Este proceso se denomina desmantelamiento y está pensado con no menos meticulosidad que la propia explotación del reactor. Antes de que el submarino sea enviado al desguace, un equipo especializado extrae completamente el combustible nuclear restante del núcleo y lo coloca en contenedores protegidos especiales para su posterior reprocesamiento o almacenamiento a largo plazo. El propio compartimento del reactor es entonces cortado del casco en su totalidad, sellado herméticamente y enviado a un lugar de almacenamiento especializado, donde puede permanecer durante décadas mientras la radiactividad residual de los materiales estructurales no disminuya a un nivel seguro. Este es el eslabón final en la cadena de medidas de seguridad que comienza ya en la fase de diseño del reactor y concluye solo décadas después de que el propio submarino haya dejado de existir. Existe otro mito extendido: que el diseño del reactor de un submarino se mantiene en el más estricto secreto precisamente porque difiere fundamentalmente de los reactores energéticos terrestres en algo peligroso. En realidad, los principios físicos básicos Son los mismos tanto para un submarino como para una central nuclear. La diferencia radica principalmente en la disposición, la compacidad y las soluciones de ingeniería en cuanto al espacio disponible, y no en la propia física del proceso. Pero incluso después de que el submarino haya sido dado de baja y el combustible descargado, esta historia tiene una continuación que raramente aparece en el encuadre. El compartimento del reactor permanece durante años en el lugar de almacenamiento mientras el tiempo hace su trabajo. Y eso también es parte del sistema general. La seguridad no termina en el momento de la última travesía del submarino, sino que continúa durante muchos años después, requiriendo la misma atención y control que el propio servicio activo del buque. Entonces, ¿qué hay en definitiva detrás de esa fuente invisible de energía que silenciosamente funciona durante décadas a pocos metros de la tripulación dormida? No es un ingeniero genial ni una sola idea afortunada, sino décadas de metódicas soluciones de ingeniería, diseñadas de manera que un error humano, un fallo técnico o una coincidencia accidental de circunstancias no se conviertan en catástrofe. Y quizás precisamente en eso radica la paradoja principal de toda esta historia. Cuanto más silencioso e imperceptible trabaja el reactor en las profundidades del mar, mejor han cumplido los ingenieros su cometido, porque la verdadera fiabilidad en este ámbito nunca resulta espectacular, simplemente funciona, década tras década.